¿Qué habita a los autores que nos fascinan? ¿Qué los mueve por dentro? ¿Qué parte plasman en sus creaciones? ¿Y qué parte dejan fuera? Bienvenidas a Autores Habitados, el podcast literario de Elena Cienfuegos. En este episodio de Autores Habitados, charlamos con la escritora Montse Sánchez Alonso, autora de la novela El hielo de los suyos, seleccionada por el periódico El Mundo como uno de los mejores libros en castellano del año 2025. Con ella hablamos de los procesos de búsqueda y espera, tanto en la creación de la vida como de la literatura, de justicia, de supervivencia y de muchas cosas más. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotras. Pues hace unas semanas estaba en una charla en un ciclo de conferencias que organizó Mónica Ojeda sobre pensar la escritura y estaba ahí María Fernanda Ampuero. Y me hizo mucha gracia, muchas cosas que dijo me resonaron un montón y me hizo mucha gracia algo que dijo, que fue que cada vez que ella leía un libro que le gustaba mucho, que le emocionaba, que le removía en el buen sentido, pensaba dos cosas. Una voz chiquitita, la más pequeñita, le decía: ¡ay, qué rabia no haberlo escrito tú! Y la voz más fuerte le decía: ¡uy, qué suerte, qué agradecida estoy de haber nacido, de vivir y de leer en esta época y de haberme encontrado con esta obra! Pues eso es lo que me ha pasado a mí con el libro El hielo de los nuestros, de Montse Sánchez Alonso. Bienvenida, Montse. El hielo de los suyos, Elena. Ay, de los suyos. ¿Puedes creerte que siempre tengo la duda? ¿Te ha pasado ya? Me ha pasado hasta a mí misma, o sea que no te preocupes. Me quedo más tranquila entonces. Pero fíjate, lo tengo escrito y todo, ¿eh? Ni teniéndolo escrito. Una vez de cada dos digo el que no es. Bueno, nada, muchas gracias, Elena, por invitarme y por dedicarle este ratito a la novela. Jo, gracias a ti. ¿Te ha gustado? Me ha encantado. Me la devoré en un tiempo récord y mira que yo soy de leer lento, pero leía hasta las tantas de la mañana porque no era capaz de soltarla, se me cerraban los ojos. ¿Ah, La sí? suena muy mítico, pero es cierto, ¿sabes? No estoy inventando nada. Y de hecho un día, al día siguiente, cogía el avión y aún así hasta las 2 de la mañana estuve yo ahí pegada, en plan sin poderla soltar. Muy guay, me ha encantado. ¡Qué bien! Me ha encantado. Y tengo tengo un montón de preguntas, pero una que me viene así como muy fuerte es: ¿cómo se te ocurrió escribir sobre esto? ¿Cómo llegó esta historia a tu vida? Porque creo que en alguna entrevista vi que comentabas algo tipo: no he estado en el Ártico, no soy, Iñupiat, que lo diga bien. Sí, así. Y dije, claro, en plan, porque además está escrito como yo leyéndola pensaba, algo tiene que haber ahí. Esta chica, en su familia, en su vida, algo ha experimentado en este terreno. Cuéntame. Exacto. Efectivamente, nunca he estado en el Ártico todavía, pero es algo que me gustaría mucho hacer, ¿no? Verlo con mis propios ojos, porque más allá de haber escrito esta historia, o quizá en parte el hecho de haberla elegido tiene que ver con esto, es que yo desde pequeña he sido como fanática de este lugar del mundo, ¿no? Y también de las historias que están ancladas, ¿no? O que transcurren en este lugar del mundo. De hecho, con algunas de ellas me inicié también en la lectura. Cuando era una joven lectora, ¿no? Y pienso pues fundamentalmente
los relatos de Jack London y en las novelas de Jack London, tanto en Colmillo Blanco por una parte como en La llamada de lo salvaje, ¿no? Que hay también como un homenaje dentro de del hielo de los suyos, porque los perros de esta expedición se llaman como los perros del libro de La llamada de lo salvaje, ¿no? Hay también ahí como eh, bueno, pues como los pequeños homenajes estos que luego a nosotras nos gusta hacer, ¿no? Aunque nadie se entere, aunque solamente te enteres tú, ¿no? Es bonito dejar también como ese rastro, esas migas de pan, ¿no? Porque realmente tú también cuando escribes, escribes gracias a que otros y otras han escrito antes, ¿no? Como que pues esto lo decía Newton, ¿no? Como que caminamos a hombros de gigantes. Esto en literatura es así por completo, ¿no? Entonces ya por una parte yo todo este imaginario ártico lo tenía como muy presente y a mí me genera fascinación todo lo que transcurre ahí. Yo voy ahí como una vampira del hielo, ¿no? A ver qué demonios ha pasado ahí. Pero realmente la razón fundamental fue que yo estaba escribiendo una novela de índole autoficcional sí, iba a ser autoficcional, en la que yo pretendía, pues de alguna manera, esto, ficcionar eh, mi propia historia de cómo yo llegué a ser madre. Eh, es verdad que tuve que transitar un camino muy duro, eh, eh, pues 3 años de tratamientos de reproducción asistida con mucha violencia obstétrica añadida y cuando culminé ese proceso fue por un embarazo ectópico grave que a mí casi me cuesta la vida y cuando salgo de ahí, pues me tuvieron como que reseccionarme un trocito de ovario, pues yo salgo muy lastimada emocionalmente y decido abandonar junto con mi pareja estas técnicas. Al poco tiempo llega la pandemia y finalmente yo me quedo embarazada de forma natural, ¿no? Y ya cuando yo tengo a mi hija conmigo, me doy cuenta en el posparto, que es un momento como muy sensible y también muy creativo en la vida de las mujeres, jolín, que yo he sido superviviente de una experiencia traumática y que necesito escribir sobre esto de alguna manera, ¿no? Comunicarles a otras mujeres lo que supone o compartir con ellas lo que supone pasar o dejarse la carne y la salud mental en estos procesos y además hacerlo sin el acompañamiento de especialistas en psicología perinatal, ¿no? No sé cómo será en los cauces privados, pero desde luego en los cauces públicos las mujeres entramos sin mucha información, con un deseo muy grande, pero entramos muy como desatendidas, ¿no? Sobre todo en la parte como emocional. Y entonces, bueno, pues yo cuando ya estaba, como te digo, con mi hija, establecida más o menos en la maternidad, pues de pronto estoy escribiendo o investigando fundamentalmente sobre este manuscrito, ¿no? Como nutriéndome pues de lecturas, etcétera, y buscando. Y hay un momento que digo, ¿y si yo cruzara mi propia voz como narradora y personaje en primera persona con la voz de una mujer superviviente en un entorno natural? Y entonces, esto me parece en ese momento una idea buena. Todo esto lo tuve en la estepa manchega en pleno verano, o sea que también Oh, me resulta como bonito. Por eso también en la dedicatoria final del libro dice la última frase es como gracias a Ada Blackjack por venir a buscarme en pleno verano, ¿no? Porque fue tal cual, ¿no? Entonces, bueno, pues yo de pronto me puse a pensar sobre relatos de mujeres supervivientes y no tenía historias de mujeres supervivientes en todo mi background
pues de lecturas o incluso en mi background audiovisual, ¿no? Y se me ocurría Alien como historia de mujer superviviente en un entorno natural, porque al final es un planeta marciano, ¿no? Y hay allí la presencia de un extraterrestre. De pronto también, luego me sacaron paralelismos en alguna ocasión con Alien, ¿no? Y además es que es una de mis pelis favoritas. Yo creo que por eso, como que de alguna manera esa peli se coló también por ahí, ¿no? Pero también me acordaba pues de Alicia en el País de las Maravillas, pero no venía a mi mente ninguna historia como de esto, de pues como nos puede venir Robinson Crusoe o o el Capitán Ahab en Moby Dick, ¿no? O sea, un gran relato de aventuras en el que la protagonista fuera una mujer, ¿no? Y de pronto dije, qué fuerte esto. Y entonces pues me puse a buscar, nada, de forma muy sucinta en internet, y entonces puse mujeres supervivientes, ¿no? En la naturaleza. Y entonces me apareció un artículo en el que recopilaban unas 20 historias de mujeres supervivientes, a cada cual más alucinante, eh, desconocidas todas, ¿no? Y bueno, yo estaba esperando como ese enganche, ¿no? Como esta cosa como de ella tiene que ser, ¿no? Y de pronto aparece allí la historia de Ada Blackjack, que empezaba bien porque era una historia ártica, pero continuaba mejor porque Ada Blackjack llega a Grangel movida por el deseo de salvar la vida de su hijo enfermo, ¿no? Entonces aquí dije, ya está. Eh, Todo mi periplo ha sido en busca de la vida de una hija, ¿no? Esta mujer hace todo su periplo en busca de salvar la vida de su hijo. Entonces yo ahí consideré que él estaba como el nudo gordiano, ¿no? Que nos unía a ambas y que salvaba el resto de distancias que hay entre nosotras, ¿no? Pues desde la cultural a la temporal, a la espacial, etcétera, ¿no? Y entonces ahí yo empecé a obsesionarme con Ada Blackjack y empecé a obsesionarme con pues con su peripecia, ¿no? Y me llegué a obsesionar hasta tal punto que pensé, bueno, esta idea que yo en un principio pensé que iba a ser buena, creo que no lo es tanto, porque una voz tan poderosa como la que yo intuía, ¿no? Y esta historia, de hecho, yo alucinaba con que no se hubieran escrito ya alguna novela de ficción, o que incluso no se hubiera hecho alguna ficción audiovisual, ¿no? Sobre esta historia, porque me parecía propicia por completo para esto, ¿no? Y entonces dije, a ver, Ada está pidiendo una novela a gritos, así que yo metí como esta idea que te conté al principio en un cajón, me olvidé de ella, aunque luego creo que en definitiva muchas de las cosas que yo quería contar se han contado en este otro libro, pero de una manera totalmente inesperada para mí, ¿no? Y esto te lo digo porque ha habido veces que me han preguntado, ¿y vas a retomar este otro libro? Y digo, no, es que yo creo, es que ya lo he contado, ¿no? O sea, ya de alguna manera esto ya lo he sacado de mí, y lo he sacado de mí gracias a esta novela, ¿no? Así que está por ahí, ¿no? También en el hielo de los suyos todo esto. ¡Jo, qué guay! Me encanta. Bueno, y felicidades por haber sobrevivido, como decías, a todo eso y por tener a tu niña, ¿sabes? Sí, Me gracias. alegro un montón. Ya tiene 5 años, o sea, sí, 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 sí. Claro. Y fíjate que es verdad que yo también siento que está ahí, aunque no esté, plan, me lo cuentas y me encaja un poco o mucho, con cómo me quedo yo tras leer el libro. Porque yo estoy también en búsqueda de maternidad, que sí, que no, qué hacemos. Y es verdad que es algo que estoy trabajando ya por mi cuenta, de otras formas, pero además leer este libro me dejó como tranquila, en plan, bueno, que sea lo que tenga que ser. Como que me refuerzo esa idea de, no quiero hacer spoilers, pero como ese final en el que hay como varias opciones y
No spoileo nada, ¿eh? Lo tenéis que leer, es que me ha encantado. Pero digo, claro, es que las dos me valen, ¿sabes? Como que hay un fondo de armonía y de mucha ternura, no sé, me gustó mucho. Sí, y luego aparte es que, claro, me resulta interesante esto que dices porque desde la perspectiva de una mujer que está en el proceso de búsqueda, ¿no? Porque la maternidad, aunque ya tengas a la criatura de este lado, ¿no? Como del mundo, siempre es un proceso de búsqueda también, y es un proceso de espera. Si no es porque estás buscando cómo hacerlo mejor o cómo hacerlo adecuado o cómo hacerlo de forma, pues eso, más respetuosa, también es un proceso en el que te buscas a ti como mujer y madre todo el tiempo, encajas tu nueva identidad en la anterior. Hay veces que te quieres quedar en la maternidad y hay veces que quieres salir corriendo de ella, ¿no? Y estás todo el rato Claro, como en una ambivalencia permanente, pero al mismo tiempo también hay gozo, ¿no? Ahí. Y también hay ternura ahí. Lo que pasa es que es verdad que maternar en el sistema en el que lo hacemos es muy complejo, muy difícil, muy extenuante y hay veces que todo este cansancio asociado a que no lo hacemos en las condiciones ideales, ¿no? Nos arranca o merma el gozo que podemos sentir incluso en esa especie como de rebeldía de decir, me quiero ir, ¿sabes? Me quiero ir de mi casa 10 días y porque necesito o me total. reconectar con quién soy, ¿no? Y no sentir esto como una como algo por lo que te tienes que poner o sentir culpable y vivirlo desde el placer o desde el gozo, ¿no? Mm. Sí. Y eso me conecta con una de las frases que me marqué en el libro, una de mis frases favoritas, que me conecta con eso, que dice, la maternidad solo es posible al cobijo de la ternura de una casa de nieve. Y me hace pensar que claro, que es lo que dices tú, yo lo capté también así, que en el sistema en el que estamos es como, mejor no estés sistema, mejor déjame a mí sola en mi casa de nieve, que ahí sí que encuentro yo la ternura en mí misma y en la naturaleza y en el ser que ha venido al mundo, porque todo lo demás, o mucho de lo demás, no está en esa onda. Es como, sí, Sí, además luego es que hay mucha esta cosa como de que a la embarazada se la cuida, pero en el momento en el que la embarazada da a luz, ¿no? A la criatura, hay algo como de lo que una madre es consciente y es que el sistema la deja sola mm, y también deja sola a su criatura, pero al mismo tiempo quieren intervenir sobre ellos todo el tiempo, ¿no? Entonces hay ahí justo lo que dices tú, ¿no? Eh, Porque además en esa especie como de intersticio o de lugar fronterizo hay mucho sufrimiento, entonces casi es mejor eh, déjame en paz, ¿no? O sea, como desde el principio. Claro, es el lugar intersticial en el que está Ada, es más, es visible ahí también, porque, pero de alguna manera creo que también es universal, ¿no? En el caso de ella es que está entre una cosmovisión doble, ¿no? Y entre toda la carga que esas dos cosmovisiones vienen a, o sea, esa doble cosmovisión viene a impactar sobre su cuerpo y sobre el cuerpo de su recién nacido, ¿no? Y ya vienen a imponer su poder, ¿no? Eh, Hacia esos dos cuerpos, ¿no? Entonces ella por eso en ese momento piensa, ¿no? O quien la narra dice que la ternura solo es posible en esa casa de nieve, ¿no? Que es cuando está sola ella con su hijo haciendo lo que le da la gana y lo que siente de una manera también como muy mamífera, ¿no? sí, sí. Y
ya que hablamos de un poco los temas de fondo que hay en este libro, en El hielo de los suyos, te voy a decir bien. Em, ¿Qué temas te suelen trabajar a ti en otras cosas que has escrito, que estás escribiendo ahora? ¿Ves como una recurrencia de temas o Mm. según la etapa de la vida hay otros que se añaden, que cambian? Bueno, yo en mi proceso de escritura, yo, como cualquier persona en el mundo, estamos como eh, preocupados por circunstancias, ¿no? Yo no sé si es porque también tengo soy socióloga, pero todo lo que todo lo que es político o todo lo que en lo que subyace también la injusticia de clase o pues esto, el colonialismo y fíjate, una de las cosas que también a mí yo he sido desde siempre una justiciera, pero desde que era niña, o sea, mi madre decía frases horribles cuando era niña, esto de la abogada de los pleitos pobres, o sea, como pues que pues la típica que traía animalitos heridos a casa. Siempre como, bueno, pues incluso con la cosa de la paz del mundo ya desde muy pequeña, ¿no? Claro, es que yo lo estoy pensando, pero yo no nazco en el 82 y yo recuerdo como uno de mis miedos infantiles la bomba atómica. O sea, recuerdo esto como una conversación con mi padre, ¿no? Y recuerdo los anuncios de las máscaras de gas. Eh, y, y, y claro, esto yo creo que también nacer en los 80, pues esto ya como al final de la Guerra Fría, pero con la amenaza nuclear ahí encima, a mí me ha predispuesto también, aparte de ser una persona miedosa, o tener como miedo a la guerra, ¿no? Desde pequeña, ¿no? Y esta cosa como de la amenaza de la guerra hacia la vida, ¿no? Y esto siempre lo he tenido, o sea, siempre he estado ahí en mí desde muy pequeña, ¿no? Pues recuerdo cuando me enteré de este gran hambre del mundo, ¿no? También siendo muy niña o de otras masacres, también siendo muy niña, pues por lecturas o por la tele o eh, pues yo creo que esto ha ido como cincelando todas mis preocupaciones humanas, pero más allá de esto es que cuando me convierto en madre, todo esto es que no sé si a todas les pasará, pero yo me volví como una llaga. O sea, a mí todo todo el sufrimiento humano e infantil concretamente me resulta insoportable, ¿no? Eh, y todo lo que es la injusticia, pues esto colonial, el supremacismo blanco, la depredación ecosistémica, ¿no? Todo esto, porque claro, porque también compromete mi propia, no solamente mi propia integridad y la propia integridad de mi hija, ¿no? Y su futuro sobre esta tierra, sino pues el futuro de todas las criaturas, porque ya no estoy hablando solamente de seres humanos, ¿no? Entonces yo esto me convierto ya como una cosa militante. Y como eh, pues esta pregunta, ¿no? Que una veces se hace, ¿no? ¿Cómo hago yo para mejorar las cosas o para mejorar o cuál es mi parte, ¿no? En este todo? Pues yo tengo la escritura, ¿no? Entonces a través de ahí es mi manera de militar en el mundo, ¿no? O sea, y entonces ahí se vuelcan los temas que a mí me preocupan, ¿no? Pero sobre todo también porque a mí me genera estupor no tener respuestas, ¿no? Entonces, claro, la escritura para mí es un método de conocimiento, ¿no? Es una búsqueda de sentido y también, ¿por qué no decirlo? Por ejemplo, en lo que estoy escribiendo ahora, es una búsqueda de la necesidad de venganza o de una reparación, ¿no?
de esta cosa como de que se haga justicia, ¿no? Y si no se hace justicia en el plano de lo real, por lo menos se hace justicia en el plano de lo ficcional, ¿no? Y entonces, bueno, pues estas son como mis grandes obsesiones, ¿no? Que se podría resumir en la búsqueda de la justicia, ¿no? Sí. Ay, me vienen muchas cosas. Me vienen dos entrevistas que he hecho a Cristina Sánchez Andrade y a Valeria Correa Fiz, que como estudiaron además Derecho las dos, digo, mira, al final somos todas justicieras en la escritura, con formación o sin formación, pero como que es algo que tenemos en general muy presente, sí, lo de intentar hacer algo para cambiar las cosas, sí. Y también me viene otro de los párrafos que marqué en el libro, qué gracioso, porque todo lo que vamos hablando me va llevando a lo que marqué, Qué que me bien. encanta, porque yo también soy como, no me gusta ponerme etiquetas, pero es verdad que me pongo a veces la de antiespecista, ¿no? Para mí toda vida es vida, entonces todo debe ser protegido, todo debe ser respetado. Y me encanta un párrafo que tienes en ese sentido, porque es como muy claro, sin ser, sin estar lleno de juicios, ¿sabes? Es como, esto es lo que es. Y me encanta, lo voy a leer, que dice, las mejores cualidades de nuestra naturaleza. Ah, no, espera, perdón, este es otro. No, no, no. Mueren los araos sobre la nieve, los cuervos, los búhos, las perdices nivales. Mueren los halcones geritalfe y las gaviotas marfil, las avispas, las moscas, las mariposas nocturnas. Mueren los gusanos y los escarabajos, los hombres. Y toda esa enumeración de seres que no son hombres me parece genial. En plan, me parece como muy bien construido ese párrafo y muy potente para apoyarlo, para transmitir lo que decías tú. Sí. Y además, fíjate, eh, creo, yo tuve que tener especial cuidado y de hecho, pues de estas notas que yo me ponía como así, como estos post-it de nevera, ¿no? Pues yo me los ponía aquí delante de donde estoy y era que el Ártico, que la voz del Ártico no suene antropocéntrica, ¿no? Porque no puede sonar antropocéntrica, porque para el Ártico el hombre tiene que ser como cualquier otra de las criaturas que habitan su cuerpo, ¿no? Porque a mí también me interesaba que la construcción, o sea, evitar esta cosa como del paisaje, que el paisaje ya tiene una connotación como de que es el ser humano quien interviene ahí, ¿no? Convierte el territorio en paisaje y me interesaba más la idea como de lo natural como un cuerpo, que es que además es como yo lo concibo, ¿no? Y como creo que tendríamos o que sería un poco la dirección también para trabajar en la preservación de los ecosistemas y de la vida sobre la Tierra, ¿no? Así como a grandes rasgos. Eso por una parte. Entonces, claro, en esa enumeración yo quería equipararlo todo, ¿no? Y ponerlo en igualdad de condiciones, porque además es así en el libro, ¿no? Y es así en un lugar tan hostil como es el Polo Norte, ¿no? Eso por una parte. Pero por otra parte, es que yo creo que nos hemos comido esta gran falacia de que el ser humano, bla, 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 y que el resto de los animales, ¿no? Y realmente yo, que a mí me interesa mucho el tema, pues el otro día leía pues que se estaba descubriendo que los osos, por ejemplo, que tienen comportamiento contemplativo y que hay a veces que se sientan a mirar, ¿no? Y esto era como algo que científicamente generaba sorpresa. Y claro, es hermosísimo el entender que un oso se sienta a contemplar el paisaje o la belleza o que puede ser, eh, que puede emocionarse, ¿por qué no? Pero la pregunta que yo me hacía era, pero ¿por qué demonios les hemos pretendido que esto no sea así? O sea, ¿de dónde nace nuestra sorpresa, ¿no? Frente a esto? Y Ya. realmente es de nuestra desconexión, ¿no? Con el resto de seres que habitan el mundo. Y además también es supremacista y es blanca, porque hasta donde me llega a mí el conocimiento de los pueblos originarios,
su relación con la vida otra, ¿no? Es distinta. Es como que tienen muy claro esto de, lo dice Gabriela Cabezón de una forma muy bonita, ¿no? Esto de somos carne de la tierra, ¿no? Y hasta que no tengamos clarinete esto, mal. Total, total. Sí. Y otra pregunta que me hacía era, ¿cómo te moviste en ese terreno entre la ficción y la no ficción? Porque me parece complicado. En plan, como escritora me parece complicado. Como lectora entro y te sigo y me da igual lo que sea real y lo que no. Porque al final luego entramos en lo de qué es real. Lo que recuerdo es real. Bueno, sí, para mí hoy, pero en ese momento era diferente. ¿Cómo te manejas tú ahí? Es cómodo para ti pasarte en una historia real y darle tu toque ficción o... Pues fíjate, es que ya simplemente los mecanismos aunque escribamos autoficción, o sea, ya el propio, o autobiografía, el propio mecanismo de la memoria ya es una reelaboración, ¿no? Eh, es autoficcional siempre, ¿no? De hecho, lo que no estás preparada para recordar, no lo recuerdas, ¿no? Y tu cuerpo lo encapsula hasta que, pues bien por un proceso terapéutico, bien por un parto, por ejemplo, o por situaciones como muy epifánicas que normalmente intervienen sobre el cuerpo, de pronto la memoria aflora ahí, ¿no? Eh, entonces eso por una parte, que yo creo que aunque tú estés trabajando sobre material verídico, siempre hay una reelaboración, ¿no? Eh, pero sí que es verdad que a mí al principio pues estaba como asustada con esto, ¿no? Porque me daba decoro inventarme cosas y finalmente pues hablando con Javier Sagarna, que era mi profe y director de la Escuela de Escritores, pues yo hablaba con él sobre esto y me decía, es que la ficción va por otros derroteros, ¿no? No tengas miedo de inventar todo lo que necesites para hacer de esta historia algo literario, porque claro, la vida de Ada Blackjack es literaria en muchos aspectos, pero hay en otros aspectos en los que no lo es. Incluso dentro o durante Grangel, ¿no? Como ese periodo de 2 años, hay momentos que no son literarios en su vida, ¿no? Entonces, sí que es verdad que había mucho conocimiento o bastante información sobre Ada Blackjack antes de la isla de Grangel, bastante información de ella también después de la isla de Grangel, y durante la isla tenemos los diarios de los hombres que iban a esta misión de conquista, ¿no? Y por otra parte, tenemos el diario que Ada Blackjack escribió y que está disponible, ¿no? Para la lectura. Y yo cuando me leí el diario de Ada, pues, pues había cosas que a mí me parecían un rollo, ¿no? Y entonces dije, es que esto no se puede Claro. novelar, o sea, pero también había muchos agujeros, ¿no? Había frases muy sugerentes, por ejemplo, a lo mejor se pasaba 4 o 5 frases poniendo anotaciones sobre un inventario de animales que había podido cazar o sobre datos sobre el clima, sobre tormentas o sobre lo que fuese, y de pronto aparecía una frase allí que decía, he de vivir, voy a vivir, ¿no? Y entonces a mí esto era como, wow. Y volvemos otra vez como a estas frases que a veces te pones, ¿no? Como, y yo la interpretaba, esa en concreto, que además yo se la tomé prestada y está tal cual en el libro, como un momento en el que ella necesitó recordárselo a sí misma, ¿no?
y por eso quizá la tuvo que escribir, ¿no? Entre todo ese inventario. Entonces, bueno, como allí también había mucho agujero, había días que no estaban contados, había, bueno, lo que viene siendo un diario, ¿no? Mm. Pues a mí me parecía que era como muy, todo eso era muy sugerente para poder rellenar huecos con ficción, pero aparte para, para poder prescindir de otras situaciones que no eran como muy favorables a la construcción de una trama, ¿no? Eh, y, y entonces, bueno, pues lo que al principio se convirtió como en o sea, lo que al principio era como pues este decoro, ¿no? O sea, sí que tuve líneas rojas, ¿eh? Por ejemplo, o sea, sabía que si porque alguna persona me preguntó una vez, tuve miedo como de que hubieras sometido a Ada como a un abuso sexual, ¿no? Por parte Ah, de alguno de los muchachos, ¿no? Y yo dije, mira, no, primero porque para nada la escritura tenía, o sea, yo tenía como la cosa de que fuera por allí, sino y hubiera cambiado por completo la historia. Yo no era el objetivo, ¿no? Como de la novela. Pero por otra parte, es que eso no sucedió hasta donde yo pude investigar, que fue bastante. Y esto a mí sí que me generaba mucho respeto, ¿no? Porque ahí sí que me parece que la memoria del otro la estás mancillando, ¿no? sí, Eh, entiendo. y bueno, en este tipo de cuestiones yo no quise deformar, porque aparte, ya te digo, me hubiera alejado por completo como de los objetivos, o en o no sé, como de esta dirección que la veleta a mí me iba como mostrando, ¿no? Entonces, lo que te digo, lo que al principio fue como un susto, luego se convirtió también en un gozo, porque dije, es que me voy a inventar lo que me dé la real gana. O sea, porque además es que la ficción también es eso, ¿no? Es como contar cosas que no son verdad para recrear una verdad, ¿no? Claro. Y entonces me parece que como que he llegado mejor al objetivo, que sí quizá me hubiera mantenido como fiel a los hechos, que además hubiera sido un poco soporífero, ¿no? Claro, porque es que imagínate en Claro. en una expedición pues tan larga, en una supervivencia tan larga, con la noche allí, no condicionando absolutamente todo, poner un día tras otro sin que pase nada, ¿no? Es que eso no se sostiene, ¿no? En narrativa no se sostiene. Claro. Y yo es verdad que después de leerlo, es uno de los pensamientos que me vino. Pensé, si Ada Blackjack pudiese leer esto ahora, diría, fue así. Fue así en el sentido de, yo lo viví así. E igual lo que cuentas no es lo mismo exactamente, pero me queda la sensación de que llegaste a tocar lo universal. Entonces, que estás hablando de ella como hablas de muchas más, como me habló a mí, como te habló a ti, como habrá hablado a muchas lectoras. Entonces, sí, me encuadra total lo que me dices. Sí, sí. Sí, a ver, yo creo que ahí lo importante también, más allá de la peripecia concreta de Ada, pues es que todas, yo creo, o todo el mundo se ha podido o ha renunciado voluntariamente a quien es para ser aceptado en otro mundo, ¿no? O en otro lugar. Entonces ya simplemente eso sí que me parece que que puede conectar pues, con las lectoras, con los lectores, ¿no? Y más allá de el hijo o de la maternidad que vehicula, ¿no? Porque el hijo es también como el deseo de Ada, ¿no? Salvarle la vida. Más allá de eso, también creo que todos hemos tenido en algún momento un motivo trascendente que nos ha ayudado a sobrevivir a una situación difícil, ¿no? Y,
y además esto está muy estudiado, ¿no? En psicología social, esta cosa como del el motivo trascendente y la superación pues de, por ejemplo, de trastornos de salud mental o de experiencias traumáticas. Quien tiene un motivo trascendente para vivir, eh, vive o sale de ese agujero con mayores garantías que quien no tiene nada a lo que asirse, ¿no? Entonces yo creo que eso, más allá de que luego, las que tengan hijos, pues sí, se van a sentir interpeladas, pero bueno, sí es verdad que yo también como que estaba consciente de que esto tenía como que de trascender la mera peripecia individual, ¿no? De Claro. Ada Blackjack. Sí, total, total. Sí. Y doy un salto ahora. Nada que ver, sigue siendo escritora, pero nada que ver, porque mirando en tu Instagram, di con una foto que me encantó. A ver si he copiado bien los nombres, porque como hoy estoy liándola un poco. Foto de Sabina y Emelina. Ah, Puede sí, eso ser. sí, ¿Y eso es de lo que estás trabajando ahora? sí. Es que me intriga mucho. Bueno, me encanta esa foto y me pregunté, igual que con esta, me pregunté, ok, ¿cómo ha llegado esta foto a Monse? En plan, la ha buscado, es de su familia, tiene información sobre ellas, es ficción pura y dura. En plan, cuéntame un poco de eso, si se puede un poco. Si no, Bueno, esperamos a que salga. a ver, eso esta historia, el embrión, sí que es una historia real que me contó mi padre hace un par de años, quizá, eh, pero que está sufriendo múltiples transformaciones. Y yo quería unas hermanas. Y entonces y unas hermanas como en torno a los años 40 o así, más o menos. Y entonces pues me puse a buscar fotos de mujeres años 40, ¿no? Y de pronto apareció esa foto y dije, son Qué ellas. guay. Qué guay, me encanta. Sí, entonces me viene muy bien porque me viene bien verlas sonreír, ¿no? Allí, porque bueno, durante el libro no van a sonreír mucho, pero esto es como que me conecta porque es hacia donde, por esta cosa de la reparación, ¿no? O sea, es hacia donde las quiero llevar es hacia esa sonrisa, ¿no? Vale, Y entonces, bueno, me pareció como muy bonita esa foto. Ojalá supiera quiénes son ellas. claro. Joder, me quedo con la idea de que en tu proceso se mezcla un poco, bueno, claro, se mezclan muchas cosas en tu proceso creativo, como vivencias propias, vivencias que te cuentan y luego imágenes, como esa conexión con Ada Blackjack o con su historia, con estas, también como hay una parte visual, ¿no? O Sí, intuitiva, o... sí, sí, yo me muevo mucho así como pero incluso yo estuve como, me dediqué muchos años a la investigación y esto era algo como muy académico y tal, pero es que incluso en lo académico, los temas que a mí me interesaban me tenían como que atrapar, o sea, esta cosa como del mariposeo en el estómago, eh, y porque, bueno, escribir un libro, pero también escribir un artículo científico es complicado y vas a estar mucho tiempo ahí, ¿no? Y entonces más te vale que te funcionen los deseos y esta cosa como del fuego interno, ¿no? Porque yo creo que no se puede escribir pensando en lo que le va a gustar al otro, ¿no? O sea, tienes que escribir pensando en lo que te electrocuta a ti y en lo que necesitas tú responderte, ¿no? O sea, o por lo menos o en las preguntas que quieres hacerte, ¿no? Pues ya te digo que yo concibo la escritura como una búsqueda, o sea, no, y además es que no encuentro como las respuestas o la elaboración de las respuestas en otro, ni siquiera en lo científico, ¿no? O sea, que esto sí ya es como el método y la hipótesis y esta cosa, pero a mí eso no me satisfacía, ¿no? Ya, sí, te entiendo.
¿Y cómo arrancó lo de la escritura? ¿Fue como progresivo o desde siempre Bueno, o...? sí, desde siempre, eh, des- desde siempre he sido una niña. Ahora que mi hija está aprendiendo a escribir y a leer, ¿no? Como que también tengo yo muchos recuerdos de mí misma escribiendo cuentos muy pequeña, ¿no? Pero, y siempre es un lugar donde yo me sentí cómoda, ¿no? Expresándome. Luego, no fue hasta la adolescencia así como temprana, que yo me volví como a conectar muy fuerte con la escritura. Y había veces que me alucinaba porque yo ponía allí palabras que ni siquiera estaba segura o consciente de que yo sabía, o sea, que no utilizaba yo en mi vida, en mi día a día y de pronto aparecían allí, pues esto, palabras desconocidas incluso en mi forma de hablar, pero también me sentía cómoda expresándome, ¿no? Y también leyendo, ¿no? Como en la adolescencia, eh, cambia el cerebro, ¿no? O sea, eres un alien, ¿no? O sea, de pronto no estás ahí en un proceso totalmente inhóspito, de piel adentro, de piel afuera, es una cosa, o sea, yo recuerdo mi adolescencia, eh, fue un momento bonito, pero al mismo tiempo duro y hostil, ¿no? Entonces, para pues la escritura y la lectura, y la lectura de poesía, ¿eh? No tanto así como de novelas, pues a mí me hacía sentir como mejor. Lo que pasa es que luego, pues en esta cosa como de hay que buscar un lugar como para trabajar, para tal, ¿no? Pues es como que incluso yo no me atrevía a decir quiero ser escritora, ¿no? Porque ya como que, yo no sé si esto será una cosa como de la clase media que no es aspiracional, ¿no? Que aspiras a ser a lo mejor funcionaria o tus padres aspiran a ser funcionaria, sobre todo cuando en el caso de mis padres sí que proceden de una familia en la que ha habido una cosa como de, de un desclasamiento, ¿no? Como de que ellos pudieron salir de un lugar gracias a convertirse en funcionarios, pero esta cosa como de lo artístico, para ellos en su cosmovisión está reservado para otras personas que no son que no es su clase, ¿no? Y esta cosa de la clase media me parece que no es aspiracional. Entonces a mí me daban como ese mensaje todo el rato, como del esfuerzo y del sacrificio y del mérito y del estudio y de el oficio de la carrera universitaria, de la oposición, de todo esto, ¿no? Pero en el momento en el que yo verbalicé que lo que quería era ser escritora, allí me cayeron como muchas maldiciones, en plan, eso no es para ti, eso es muy difícil, eso solamente lo consiguen algunos, ¿no? Eh, búscate un oficio de verdad y luego ya si eso tal, bueno, estas cosas. Y entonces pues yo es un poco como pues lo que hice, ¿no? Y escribía pues en mis ratos, ¿no? Como cuando la cosa se ponía espesa y entonces tenía que sacar por algún lado, ¿no? Ventilar por algún lado. Y fue también gracias al parto de mi hija Candela, que yo lo cuente, parece una cosa como muy kumbaya, que tuve pues una epifanía, o sea, yo estaba allí pariendo, que esto es como que te vas allí, mueres para nacer de nuevo, ¿no? Es como, Wow, ya. es un camino es un camino del chamán, o sea, es una experiencia cercana a la muerte, ¿no? Y también está descrito así un parto, ¿no? Y en ese camino yo tuve la certeza de que tenía que dejarlo todo para escribir. Y cuando ya estaba mi hija conmigo, pues yo también la miré a los ojos y pensé, ¿cómo te voy yo a inculcar esta cosa como de perseguir tus deseos y tus anhelos si tu madre no lo hace primero?
y pues dejé mi trabajo de 15 años como investigadora y me lié la manta a la cabeza y bueno, y me enfrenté pues a esta cosa también social de estás loca, ¿cómo vas a hacer esto y encima con una hija? Y así fue, pero me tomé en serio mi mandato, ¿no? Entonces, estoy contenta. ¡Jo, qué guay! Me encanta. Me alegro un montón de que te lo tomaras en serio. Me encanta. Me Esta encanta cosa leerte, me encanta tenerte aquí. de que los hijos, las hijas siempre vienen con un pan debajo del brazo, pues es que es así realmente, ¿no? O sea, y sobre todo lo que te decía al principio, que la maternidad es un momento muy creativo de la vida de las mujeres. Lo que pasa es que no sé por qué, también es como un mandato, un destino, es como, no, no, venga, a criar, a criar, a criar, pero realmente a criar y a crear, porque sobre todo la que tenga ese impulso, porque otras mujeres pues no lo tienen y está perfecto, pero las que lo tenemos es un momento hipercreativo, es que es muy flipante lo que se vive, ¿no? Entonces, eso tiene que salir por algún lado. ¡Jo, me encanta! ¡Qué guay! Ay, seguiría charlando aquí muchísimo más rato, pero va, venga, para mantener una extensión razonable del podcast, cerramos aquí y te doy paso, bueno, las gracias a montones y te Vaya, doy sí, paso a que por nos favor. leas, estás linda, un extracto de, pues si quieres, del diario de los suyos o de otra cosa que te apetezca, vaya. Vamos a leer un trocito del hielo, ¿vale? Venga, genial. Sería el comienzo de la segunda parte, ¿vale? Vale. Lleva por título No hay ninguno que se me escape. Y dice así, Dios no existe. Murió en la cabaña cuando vio a Vic con el hocico lleno de sangre. Tan solo vive la muerte, el frío, la noche perpetua, ella en medio de todo lo ingobernable. No necesita mirar a Night para saber que la gata ha comido de su cuerpo. Todo debió de comenzar con un lametón en una de las úlceras de las piernas, un lametón incapaz de contener el siguiente y el siguiente, así hasta que las dos garras delanteras sujetaron la extremidad y los colmillos se hundieron precisos en la carne y la desgarraron tanto como para que cupiese dentro de ella la cabeza entera de un animal pequeño. Su única duda al respecto es si el explorador ya estaba muerto cuando Vic empezó a comérselo o si, por el contrario, falleció de un síncope al verse a sí mismo devorado por una gata doméstica. ¿A quién o a qué le rezó Night cuando llegó la hora? ¿A quién o a qué le rezará ella? El fuego está casi apagado, solo brilla el borde de los troncos, haz de líneas rojas en plena noche. Es extremo el frío, pero está tan sobrecogida y desesperanzada que para reavivar las brasas no puede mover ni un dedo. Fuera el viento es feroz. No soplaba así desde antes de que el oso diezmara el almacén. Pese a la oscuridad, sabe que Vic se ha tumbado cerca de sus pies, que busca dormir allí donde hay calor. Es consciente también de que la gata no dudará en comérsela si es necesario, aunque para ello antes ha de enfermar lo suficiente o rendirse. Una rabia desconocida le sube a la cabeza. Su madre se negó a invocar un espíritu guardián que cuidase a Ada nada más nacer, y debido a la religión prestada a la que la obligó con tanto fanatismo, tampoco ella quiso conjurar a ningún guardián para su hijo. Quizá por eso Bennett está tan enfermo, porque carece de su Atka. Los Iñupiat creen que los niños nacen con un alma propia, tan frágil como la de un ratón, y que necesitan otra, una Napan más fuerte y sabia que pueda protegerlos de los peligros. Para ello es necesario que cuando se alumbra la placenta y madre e hijo comienzan a ser dos por separado en el mundo, la progenitora recite las palabras que el espíritu del muerto necesita escuchar para saberse el protector de una nueva criatura. La fórmula ha de cantarse dos veces. La primera despierta al muerto de su tumba y la segunda lo saca de ella.
El ardor de su ira da paso a la tristeza y su debilidad cuando asume que Bennett no fue cantado, que no lleva consigo el nombre de ningún alma vieja del asentamiento que pudiera haberlo protegido, que de haber invocado a dicho espíritu, cuida de mi cría, espíritu anciano, cuida de mi cría, espíritu anciano, es posible que nunca hubiera tenido que separarse. Pero en el momento del bautismo, cuando su pequeño se revolvía y chillaba sobre la pila sacramental con los ojos rasgados y ese pelo lacio y negro, esa piel amarronada tan suya y antigua e imposible de aclarar, su única ambición para con su nombre fue que le otorgara valor y prestigio en el mundo de los blancos. Por primera vez desde que llegó a Wrangell considera la posibilidad real de que en Nome nada se parezca ya a lo que dejó atrás, que Bennett haya muerto. Decide entonces no salir de entre las pieles, dejarse morir. Es fácil, solo ha de permanecer tumbada y esperar a que el haz de líneas rojas de las brasas se extinga, a que el frío de afuera se haga fuerte en la cabaña, aguantar después esa lengua helada recorriéndole todos los rincones hasta que el hielo la duerma para siempre. Su tristeza la ayuda a permanecer tendida mientras observa cómo se apaga la madera. Los perfiles incandescentes de los troncos han desaparecido en su mayor parte. Dentro de ellos aún arden pequeños corazones rojos que, de avivarse lo suficiente, vuelven a prender la leña. Vic duerme con profundidad. Lo sabe porque nota el peso de su cuerpo rendido sobre sus pantorrillas. Es una de las pocas zonas que nota calientes, pese a la ropa de abrigo y las pieles. ¿Qué parte le comerá primero? Recorre con la mente cada uno de los dedos de los pies. El meñique ha desaparecido de ambos, al igual que el anular y el corazón. Solo es capaz de sentir en un pie el pico de la uña del dedo índice clavándosele en la cara interna del pulgar. Lo demás ya no existe, ni la planta, ni el talón, ni el empeine, ni el tobillo. Ambas rodillas le hormiguean, lo mismo que la parte alta de los muslos. Le sorprende no tener la misma sensación que cuando el frío le mordió la piel desnuda en la base de las montañas. La huella del frío fue entonces muy dolorosa, como la de una quemadura, pero ahora congelarse se siente como si el cuerpo se durmiera poco a poco. Hay algo de calor retenido bajo su cadera, en ese punto exacto en el que el hueso hace contacto contra el suelo, nada más en los glúteos, nada en la piel del vientre, aunque nota todavía el latido del estómago inflamado y ese algo que se enciende y desea alcanzar los tarros de carne, invisibles ya en la oscuridad. Bajo la fotografía de Bennett, el esternón le tirita y los pechos, antaño cuna de leche, le desaparecen al paso del frío. Es el mismo sueño helado que le sube por el hulu al cuello y entra y sale de su boca, que le cierra los ojos con mano dulce. Un racimo de luces blancas le explota tras los párpados. Es la muerte de los tejidos. El corazón le late cada vez más lento y la sangre hace un recorrido cada vez más corto, porque las venas se constriñen y le cierran el paso como un farallón. No hay dolor, solo imágenes y sensaciones tras el velo del sueño. Primero la de un líquido caliente y salino que le baja por la vagina y los muslos, después la de su vientre deformado en punta por una contracción. Está a cuatro patas sobre el mismo suelo del iglú en el que dio a luz a Bennett, sola. El fuego baila como sus caderas en el centro de la estancia y el humo asciende hasta marcharse por el agujero que la casa tiene en la bóveda a modo de chimenea. La penumbra y la calidez de aquel cobijo de hielo dilatan su cuerpo. Viene acompañada de un dolor salvaje esa apertura y de un olor dulce como de carne nueva, manchas en el suelo de nieve, heces, sangre, saliva. Escucha al fondo de su boca un grito bestial, los ojos en blanco, una vocalización mantenida en el aire, algo parecido a un canto grave de ballena. Los tendones se dislocan al paso de, los huesos se abren al paso de, en el recto la presión que hace la vida cuando nace y de nuevo las luces tras los párpados y el cuerpo que se le parte en dos mitades mientras suena su voz: me voy a morir, me quiero morir.
y pese a la sensación de muerte, su mano en la entrepierna, sosteniendo, tocando una corona de piel blanda, de pelo espeso, cubierto de flujo, que le arde en la vagina como un ascua incandescente, anillo de fuego, su útero puja, todopoderoso el grito de los gritos, la mano recibe a su único hijo, carne de su carne, tibia, roja, brazos meciendo, cría llorándole al pecho, siseo cantado, manchas de sangre en la tripa, pezón en boca, casi negro, calor ancestral enredándosele más allá del hambre, de la soledad y la noche, mirada uterina que tira de ella para que no se escape todavía al otro lado del tiempo. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en el próximo episodio de Autores Habitados.